¿Cómo describir la gloria de los hechos que suceden aquel primer día de la semana, luego que el Señor Jesús fuera crucificado? Los hechos que se narran al final de los evangelios no tienen precedente en la historia humana. No hay en los anales de la historia anterior y posterior nada que se le compare. En la antigüedad, los más grandes poetas épicos narraron proezas de héroes de renombre, pero ninguna proeza como esta. Nadie como Jesús había vencido un enemigo tan formidable. Se necesitaba la pluma del más grande poeta para relatarlo, describirlo y contarlo, pero solo hubo 4 hombres comunes para hacerlo. Uno de ellos, un hombre acostumbrado al fracaso y a las deserciones, otros 2 pescadores de Galilea, y el último, un médico griego permanentemente sorprendido por las cosas que iba descubriendo mientras investigaba los hechos. No fueron ni Homero, ni Milton, ni Shakespeare, ni Dante los escogidos para hacerlo. Revisemos los relatos de estos 4. Aquel primer día de la semana, algunas mujeres, encabezadas por María Magdalena, fueron al sepulcro donde habían puesto el cuerpo del Señor. Fueron como acostumbraban en esos casos, con especies aromáticas para ungirlo. Los fariseos y los sacerdotes habían pedido a Pilato que mandara a asegurar el sepulcro para que no ocurriera que los discípulos robaran el cuerpo y dijeran después que él había resucitado. Tomaron las precauciones, pero cuando las mujeres llegaron, vieron quitada la piedra. Ellas habían ido esta mañana profundamente desilusionadas, aunque decididamente fieles. El sueño de haber seguido al Cristo y las glorias de su reino se habían difuminado, y en su lugar habían quedado solo sombras. Pero ahí están ellas, todavía siguiendo cuando los que debían estar habían desaparecido. Ahora para ellas la piedra removida no tiene explicación. Temerosa y anhelantemente ellas corren a dar la noticia a Pedro y a Juan. Probablemente ellas no sabían la triste caída de Pedro aquella noche. Así que hicieron lo que siempre hacían, acudir al líder natural del grupo. Pedro estaba con Juan en la casa de éste en Jerusalén, separado de los otros discípulos. Pedro había encontrado en Juan el amigo que lo podía recibir en ese su momento más difícil de la vida. Momento en que el abismo se había abierto ante sus pies, en que su mente no lograba explicar lo que había acontecido. Ahora, al recibir la noticia, ambos corren al sepulcro, atolondradamente. Juan llega primero, pero es Pedro el que entra. El tropiezo de Pedro aquella noche no le hace tropezar ahora, pues su corazón palpita acelerado y expectante. Es como si su esperanza renaciera, como si su vida entera renaciera. Vieron los lienzos y el sudario en su lugar, sin haber sido tocados, pero el Señor no estaba. Entonces ellos vuelven a dar la noticia a los demás. Aquí van Pedro y Juan, hermanados primero en la pesca en las riberas del mar de Galilea, hermanados enseguida en el dolor y en la incertidumbre, y ahora unidos en la esperanza, corriendo con el corazón que ya se les sale. Entre tanto, María Magdalena vive su propia teofanía. Ella lloraba fuera del sepulcro. De pronto ella se inclina hacia él y ve 2 ángeles con vestiduras blancas
uno a la cabecera, el otro a los pies, donde estuvo el Señor. Y le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Y ella, en estado como de éxtasis, les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. La idea de la resurrección no se le pasa por la cabeza. Piensa simplemente que lo han quitado. Pero al decir esto se vuelve y ve a Jesús que estaba allí. Pero ella no le reconoce, le confunde con el hortelano y le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces el Señor le dice: María. Y ella le dice: Raboni. El Señor le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ve y diles a mis hermanos y a Pedro que vayan a Galilea, allí me verán. Todo este tiempo, desde la crucifixión, el Señor ha operado en las profundidades de la tierra, pero en espíritu. Ahora, en cambio, Él se aparece a María en cuerpo, incluso antes de comparecer ante el Padre. ¿Qué honor se le confiere a esta mujer? No ha podido ungir su cuerpo muerto, pero es la primera en verle con su cuerpo nuevo, resucitado. ¿Qué había ocurrido? Antes que las mujeres llegasen, un ángel había venido, y con su venida se produjo un terremoto que removió la piedra. Ya el Señor había salido cuando vino el ángel. La remoción de la piedra ocurrió no para que el Señor saliera, porque Él no necesitaba de eso, sino solo para mostrar que el Señor había resucitado. Para que las mujeres y los discípulos pudieran ver hacia adentro y comprobar que la tumba estaba vacía. Luego el ángel, con un vestido blanco como la nieve y refulgente como un relámpago, se sienta sobre la piedra, y los guardias de miedo se quedan como muertos. Qué imagen la del ángel sentado sobre la piedra, como diciendo: ¿qué es una piedra para retener al autor de la vida? ¿Esta piedra podría haberle retenido? Después los guardias dirían que los discípulos vinieron de noche y que hurtaron el cuerpo mientras ellos dormían. La realidad era demasiado grande como para que ellos la entendieran. ¿Qué cosas han sucedido? ¿Cuántas cosas han cambiado? El aspecto del Señor es diferente, al punto que María le confunde con otra persona. El Señor habla de sus discípulos como sus hermanos, lo cual nunca antes había hecho. Más tarde se aparecerá a ellos traspasando las paredes y luego se adelantará a ellos en su viaje a Galilea. ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Qué cosas gloriosas han ocurrido? Los primeros que le vieron fueron María Magdalena y Pedro. Ambos tenían sus propias historias y ambos fueron privilegiados especialmente por el Señor. Luego se aparecerá a dos de ellos camino a Emaús, y esa noche volverá a estar con todos los discípulos menos Tomás. Y en ese momento el Señor les muestra las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Podemos imaginar el gozo de ellos, la exultación, la reivindicación de sus lágrimas y de su vergüenza. Esa noche el Señor sopló sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Luego el Señor hizo otras apariciones. Después volvería por Tomás el domingo siguiente. Aparecería después a más de 500 hermanos juntos, luego a Jacobo y a los 7, aquel precioso encuentro junto al mar de Tiberíades,
y posteriormente a los 12 otra vez. En realidad, él estuvo 40 días yendo y viniendo, mostrándose con pruebas indubitables y hablándoles acerca del reino de Dios y preparándoles para la obra inmensa que tenían por delante. Ahora, viéndolo en forma más detenida, ¿qué hubiera sido el movimiento cristiano sin la resurrección de Cristo? Hay alguien que lo ejemplifica muy bien. Gamaliel, aquel doctor de la ley, en su discurso ante el Sanedrín algún tiempo después, recordaría a dos líderes de masa surgidos en Israel poco antes del Señor. Uno era Teudas y el otro era Judas el Galileo, diciendo Gamaliel que ellos, cuando murieron, todos sus seguidores fueron dispersados y ese movimiento que ellos iniciaron murió absolutamente, desapareció, quedó reducido a la nada. Él pensaba que con los seguidores de Jesús ocurriría algo similar, a menos que esto fuera de Dios. Gamaliel tenía una duda razonable porque no era un hombre de fe. Él recelaba del testimonio de los apóstoles y sus dudas se convirtieron con el paso de los siglos, por decirlo así, en el escepticismo que domina hoy en el mundo. El apóstol Pablo dijo en una de sus epístolas a Corintios: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La muerte y la resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Sin ello nuestra fe sería una ilusión y nuestra profesión de fe sería una mentira. Ahora, la muerte y la resurrección del Señor, estos dos hechos memorables, van más allá de ser estos meros hechos específicos. Hay cosas espirituales que ocurren tras ellos y a partir de ellos. Con la muerte del Señor se acaba una creación vieja, pecaminosa y fracasada, pues Él es el último Adán, el postrer Adán. Y con su resurrección se inicia una creación nueva, que posee la vida de Dios, pues Él es el segundo hombre, la cabeza de algo totalmente nuevo y eterno. Esto es algo tremendo. Después que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles podrían explicar e interpretar todo lo que significaba la muerte y la resurrección de Cristo. Y nosotros hoy estamos en esa larga lista de los que creemos y nos gozamos de estas realidades gloriosas, las más grandes conocidas en la historia de la humanidad. Así que la historia de la Semana Santa no concluye con tristeza, llorando sobre un Cristo crucificado o encerrado en la tumba. La Semana Santa termina con un Cristo resucitado, vencedor del peor enemigo del hombre, que es la muerte, y vencedor de aquel que tenía el imperio de la muerte. La visión del Cristo resucitado siempre va seguida de esta otra visión: el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, juntos, y la tumba vacía, esa tumba que alguna vez contuvo un cuerpo muerto.